Profe, no hay camarita. Estamos en la universidad. Profe. Aló, aló. Sí, sí, por favor. Vamos a ver. Todo. No hay más. Listo, ahí está. Ahora sí, vamos. ¿Qué son las tablas de verdad? Bueno, esta es una presentación desarrollada por Gloria Rodríguez Morua, ¿listo? Que nos reafirma lo que nosotros ya veníamos hablando. ¿Qué son las tablas de verdad? Cuando estamos a hablar de y, o, entonces, sí, solo sí, y no, en la negación. Eso es. Entonces, ¿qué son? Son gráficos que nos sirven para conocer los valores de verdad de las proposiciones compuestas. Pues hasta aquí usted ya sabe qué es una proposición, ¿cierto? ¿Qué es una proposición? Una oración. Una oración que es afirmativa o algo así. Perfecto, ahí. No importa que sea, que puede ser afirmativa o negativa, que puede ser verdadera o falsa. ¿Listo? Pero es una. Comunica algo. ¿Listo? Y las compuestas es que vienen ya dos proposiciones. Está haciendo frío y no vinieron los estudiantes de clase. Puede ser. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿De qué se componen? Bueno, nosotros ya conocemos nuestro valor P, nuestro valor Q. ¿Listo? Siempre vamos a iniciar verdadero, o sea, vamos a buscar todas las combinaciones. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. ¿Listo? En este caso es la I. P y Q. Una verdad y otra verdad. ¿Me hacen? ¿Algo verdadero? Sí. Esto aquí lo que se planteó es verdadero. Profe, Cuéntame. ¿estás compartiendo pantalla? Sí. Es que yo no la veo, No profe. se ve, profe. ¿No? No, Tampoco. profe. Ustedes, qué pena con ustedes. ¿Ahí la ven? Sí, profe. Esto. Acá. ¿Qué son? Las tablas de verdad. Proposiciones compuestas. Listo. Entonces, la primera, P y Q. Esta es la forma, digamos, como la más sencilla de ver una tabla de verdad. ¿Listo? En este caso, P y Q. ¿Cuándo va a ser verdadera? Cuando hablamos de I. Cuando se cumplan las dos. Véalo así. Usted tiene que pasar los parciales y tiene que asistir a las clases para poder aprobar la materia, por así decirlo. ¿Listo? Si usted falla en alguna de esas, no puede. Entonces, aprobar los parciales, verdadero. Asistir a clases, verdadero. Por lo tanto, usted aprueba la materia. Usted pasa sus parciales, pero no asiste a clase, por lo tanto, no pasa la materia. Usted no pasa parciales, pero asiste a materias, por lo tanto, no.
aprobó la materia. Y ni parciales ni asistencia a clases, pierde materia. Es decir, cuando tenga I, que este es el símbolo de I, deben cumplirse que las dos sean verdaderas para que siga siendo verdad. Después de esto yo les paso un sopletico ahí, con eso usted las tiene a la mano. Son ahorita 4 tablitas, si es que usted después ya no se la aprende de memoria. Y ya desarrolla sus tablas de verdad muy sencillo. Hay una tabla de verdad para cada conectividad lógica. Bueno, aquí el no P. P entonces Q. P sí, solo sí Q. P y O exclusivo. Este es el O exclusivo, que es una V con una rayita abajo. P o Q y P y Q. Listo, ya vamos a ver cada una de esas. Entonces, valores de la proposición. Siempre vamos a trabajar verdadero y falso. En algunos textos utilizan 0 y 1. Pero entonces no es muy común y tiende a confundir y todo eso. Entonces, verdadero o falso, esos son los símbolos. Bueno, veamos estas proposiciones. La llama es un rumiante. ¿Está comunicando algo? ¿Está afirmando algo? Está afirmando. La lagartija es un ovíparo. También está afirmando algo. ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué es un ovíparo? Ovíparo. Que pone huevos, profe. Que pone huevos. La ballena es un mamífero. ¿La ballena es un mamífero? Sí. México significa ombligo del universo. Yo tampoco. ¿Verdadero? No, la verdad no sé. No, aquí estamos viendo es que sí, que cada proposición comunica algo, afirma algo, ya sea verdadero o sea falso. Cantona es una zona arqueológica de México. Tampoco, asumo que la presentación nos preguntaran por el Museo ¿Dónde está ubicado el Museo del Sol? En Solamos. ¿Han ido al Museo del Sol? Pero sí quiero la cabeza. Sí, pero sí tiene la cabecita. ¿Y esa cabecita cómo se llama? No sé, me sé la historia, pero no me sé el nombre. ¿Han conocido historia de Muisca? Ah, sí. Sí, es un vaina que- ¿Sí? ¿Ustedes saben de dónde viene el término guaricha? Guaricha. Ahorita le dicen guaricha, esa guaricha. Guaricha en idioma muisca significa princesa. Sí, la hija o sea, del duro muisca era la guaricha, la princesa. ¿Listo? Eso es de historia, eso es otro día les cuento. Pero usted nunca me enseñó la historia de Bachué y cómo el origen de los muiscas y todo eso. Bachué. Los chiminigaguas y todo eso. Otro día les cuento eso. La historia muisca, que es toda la región cundiboyacense, que eso normalmente se ve en las izadas de bandera. Para encontrar el número de combinaciones de valores se aplica la fórmula 2 a la n. 2 a la n. ¿Se acuerdan que la vez pasada veíamos esta fórmula 2 a la n? Combinaciones posibles. Es decir, si yo tengo dos proposiciones, ¿listo? Dos proposiciones, ¿listo? ¿Cuántas combinaciones en total voy a tener de verdadero, falso, falso, verdadero? Simplemente 2 y el n va a ser el número de proposiciones. Si tengo 3 proposiciones, voy a tener 2 elevado a la 3. Si tengo 4 proposiciones, su tabla de verdad va a estar compuesta por 16. Si tengo 10 proposiciones, 10 proposiciones, su tabla de verdad por cuántas combinaciones va a estar compuesta. 2 elevado a la 10, ¿cuánto les da? Perfecto, 1020. Ya sí. Ahí era la solución de un problema del parcial. Parcial, bien, bien. Listo. La negación, nosotros que ya vimos la negación. Entonces, miren, aquí es este simbolito pequeñito, este parece como un aproximado, parece como una S acostadita. Si algo es verdadero, ¿cómo le busca la negación? O sea, simplemente, pues aquí simbólicamente le pone esto. Hoy es viernes. Hoy no es viernes. Está lloviendo. Okay.
¿Qué? Nadie pasó el parcial. Eso ya me la sé. ¿Se puede negar la negación? Dos pasaron. Sí. Todos pasaron el parcial. Perfecto. Nadie no pasa. ¿Listo? Entonces, la negación la puedo partir desde una verdad o también desde algo, algo positivo o algo negativo. ¿Listo? Lo importante es negar, o sea, negar la proposición. La primera, la conjunción es, bueno, la conjunción es el y. Ya aplicamos el ejemplo. Entonces, aquí tenemos dos proposiciones, P y Q, entonces dos alados, 4. Regla, su verdad depende de sus dos enunciados. ¿Listo? Siempre, sus dos enunciados. Es verdadero solo si ambas son verdaderas y es falsa cuando al menos una de las dos ecuaciones es falsa. Usted solo se preocupa cuando es conjunción, que sí, que las dos sean verdaderas. ¿Ese me va a arrojar? Verdad. Todo lo demás, falso. Falso. Ah, listo. Entonces ya me aprendí la conjunción, que es que solo cuando las dos sean verdaderas, la respuesta es, el resultado es verdadero. Lo demás es falso. ¿Listo? La disyunción inclusiva. Disyunción. P y Q. Cuando pasa algo o algo. ¿Listo? Viene a clase o se conecta virtual. ¿Listo? Para que usted diga, yo asistí a clase, tiene que cumplir alguna de las dos. Inclusive hasta puede cumplir las dos porque puede conectar desde las clases. ¿Listo? No importa. Ah, entonces va a ser verdadero siempre y cuando por lo menos una sea verdadera. Entonces, verdadero es verdadero. Listo. Verdadero o falso, una es verdadera, listo. Falso verdadero, una es verdadera. Pero ninguna, ni usted se conectó a clase ni vino a clase presencial, por lo tanto no puede asistir. No puede decir que asistió a clase. ¿Listo? Entonces usted ya también sabe la disyunción. Es falsa solo cuando las dos sean falsas. ¿Listo? Hay una que es la O exclusiva, la disyunción exclusiva, P o Q. Vean el ejemplo que nos pregunta aquí. Bueno. ¿El Quijote lo escribió Miguel de Cervantes o lo escribió Juan Ruiz de Alarcón? Pero los dos no lo pueden escribir. O uno o el otro. ¿Listo? ¿Quién escribió el Quijote? ¿Seguros? Sí, ¿por qué lo dudan? ¿Por qué lo dudan? ¿Ustedes se han leído el Quijote? No conocen la historia del Quijote, pero jamás lo han leído. Yo Yo jamás. sí me la leí, pero me aburrió un poco. Cuenta la leyenda, ojo, cuenta la leyenda que el Quijote es un libro ni el hijo de madre. Porque yo jamás lo he visto y jamás creo que lo vaya a ver. ¿No? Un libro, pero como unas 3000 páginas y que además está escrito en verso. Sí, yo solo sé que cebolla rima con olla. Hasta ahí. Y hay gente que lo lee y lo entiende. Yo, pues, maravilloso. Yo no entiendo un carajo lo que. O sea, y también Miguel de Cervantes muy desocupado para escribir todo eso. Y para hablar de un loco. Porque se dan cuenta, el Quijote de la Mancha era el loco de pueblo. No sé quién patrocinaba al Quijote, pero. Y el alcahueta del Sánchez, no sé por qué. Es que había unas. ¿Se acuerdan de ese programa de ¿Quién quiere ser millonario? No sé si lo saben. Sí, es un mamotreto. Una vez en ese programa de ¿Quién quiere ser millonario? Una pregunta de harto valor. ¿Cómo se llamaba el caballo del Quijote de la Mancha? ¿Cómo se llamaba el Quijote, el caballo del Quijote de la Mancha? Ve, ahí los pongo a pensar ahí. Y no dice, pero eso es. Listo, bueno, aquí. Rocinante. Se llamaba Rocinante. Listo. No, les cuento una peor. Que yo he visto caricaturas desde que tengo memoria. Me considero un novato de caricaturas, pero tengo mi cultura caricaturesca, por así decirlo. Y una vez en ese programa, desde los Estados Unidos, la pregunta final era, ¿cuál es el verdadero nombre del coyote en la saga de los Looney Tunes? ¿Cuál es el nombre? ¿Tiene nombre? ¿Cuál es el verdadero nombre del coyote?
En ese tiempo que Google, no que nada, mire caricaturas y va a ver dónde aparecía el nombre del coyote. Y si aparece una caricatura, el nombre del coyote. Ahí les dejo tarea cuál es el nombre del coyote. Ya vamos a Sí. ¿Listo? Bueno, entonces, no nos desvió de este ejemplo. Entonces, o lo escribió el otro, pero no pueden aparecer. Ah, entonces, cuando yo tenga la disyunción exclusiva, que es la o exclusiva, solo va a ser verdadero cuando por una sola sea verdad. Si las dos son verdaderas, ¿quién diga que es falso? Yo no puedo decir que el Quijote lo escribió Miguel de Cervantes y también decir que lo escribió Juan Ruiz de Alarcón. Es decir, ¿no? O sea, dos personas, hasta en tiempos diferentes, escribieron el mismo libro. No, mentira, o sea, eso es falso. Ni lo escribió Miguel de Cervantes, ni lo escribió Juan Ruiz de Alarcón. También es falso. O lo escribió Miguel de Cervantes, o lo escribió. Listo, esa es la disyunción exclusiva. Perfecto. Condicional o implicación. Este es el P, entonces Q. ¿Listo? Expresa la condición que existe entre dos enunciados. Si en México se respetan los derechos humanos, entonces hay libertad de expresión. ¿Qué son los derechos humanos? Pues los básicos, ¿no? Los fundamentales, ¿no? ¿Qué son los derechos fundamentales? Pues de la vida, del hombre, de la familia. ¿Dónde se escribieron los derechos y quién los escribió? Todos vimos eso. ¿Dónde? Revolución Francesa, ¿no? ¿En dónde, perdón? En la Revolución Francesa. Perfecto, la Revolución Francesa. ¿Francia? En Francia, sí, sí, sí. ¿Quién los tradujo y los trajo aquí a Colombia? Antonio Nariño. ¿No fue Francisco? No. El señor Antonio Nariño. Hola, Antonio. Señor Antonio Nariño, que en ese entonces era el único letrado y que sabía francés. ¿Listo? O sea, francés en ese entonces era algo que ni siquiera sabía que existía el idioma francés. Entonces, el señor fue el que los tradujo y los reglamentó. Después pasó a hacer que no, que en Colombia necesitaba una constitución, etcétera, etcétera. Vamos a ver si se cumplen. Lamentablemente en algunos casos no, pero bueno. Entonces, si en México se respetan los derechos humanos, entonces hay libertad de expresión. ¿Cómo quedaría la primera? La primera es, ahí está. Hay derechos humanos, se respetan, entonces hay libertad de expresión. En México se respetan los derechos humanos, entonces no hay libertad de expresión. ¿Eso tiene sentido? Si en México se respetan los derechos humanos, entonces no hay libertad de expresión. Pero los derechos humanos y lo de la libertad de expresión son puntos diferentes en la Constitución, ¿no? ¿Será? O sea, no hay un punto en... ¿Cuántos derechos humanos son? Creo que 27, 32. Hay un derecho hay un derecho que dice que tú puedes escuchar a los demás y los demás también, y tú tienes derecho a ser escuchado. Es decir, libertad de expresión. Que también viene de la mano con el libre culto y eso. Esos son los estos. Pero partamos de esto. Si se respetan los derechos humanos, no puedo decir que no haya libertad de expresión. Es decir, esto no tiene sentido, por lo tanto, esto es falso. Yo tampoco puedo afirmar, digamos, que en México no se respeten los derechos, no se respetan los derechos humanos, pero que sí hay libertad de expresión. ¿Por qué? Porque entonces esta ya me está negando la anterior, por lo tanto, eso es que es. Por ejemplo, si en México no se respetan los derechos humanos, entonces hay libertad de expresión. ¿Qué va a pasar? Eso será cierto. Pues en casos, ¿no? ¿Cómo? Pues en casos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita están con todo esto de que probamos y todo eso y estarían en función Ah, bueno, de sí, derecho a la vida. sí, pero ¿qué me refiero es esa frase que yo dije tiene sentido? Si en México no se respetan los derechos humanos, entonces sí hay libertad de expresión. No tiene sentido. Entonces, ¿qué debería ser falsa o verdadera? Debería ser falsa, pero ¿por qué es verdadera? Porque al principio yo no me hacía. O sea, Que no se respetan los derechos humanos. Pero estoy diciendo que sí se respetan. Sí hay libertad de expresión. Esta de acá, la segunda, esta de acá, esta, me implica que la primera proposición tiene que ser ¿qué?
sea, para que primero tiene que haber respeto a los derechos humanos para que después pueda hablar de libertad de expresión. Por lo tanto, eso tiene que ser verdadero. ¿Listo? Y esta última. Si en México no se respetan los derechos humanos, entonces no hay libertad de expresión. ¿Eso será verdadero o falso? Pues dice que es verdadero, pero ¿cómo va a ser falso o falso? Ah, porque lo que usted está afirmando, que no hay, ¿qué? No respeta los derechos humanos y que además no hay libertad de expresión. Eso es verdad. Si estas son, digamos, las está negando, eso se termina cumpliendo. La proposición condicional es falsa solo en el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Es decir, usted se puede aprender la implicación solo aprendiéndose esto. En todos los demás casos es verdadero. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces eso es falso. De una verdad yo no puedo llegar a algo falso. ¿Listo? Pero de algo falso yo sí puedo llegar a una verdad. Listo. Bueno, igual, ten en cuenta que entonces maneja la regla, ¿no? 2 a la n. Tengo 2 P y Q, pues 2 a la 2. La bicondicional, sí y solo sí. Que hace verdadera, acuérdense, por la ley de los signos. Cuando las dos sean iguales, es verdadero. Ya, falso, falso, también es verdadero. Verdadero, falso o falso, verdadero, esto me da falso. Listo. Bueno. Nosotros ya alcanzamos a ver la clase pasada. ¿Qué es tautología? ¿Qué es contingente y qué es contradictorio? ¿Cierto? ¿Qué es una tautología? Una verdad absoluta. ¿Una qué? Verdad absoluta. Ejemplos de tautología. Ejemplos de tautología. Un ejemplo que a usted se le ocurra a tautología que es una verdad absoluta. El agua, ¿no? Eso es, no conozco un agua que no moje. Otra verdad absoluta. Para usted le van a parecer obvias, pero son verdades absolutas. Que una verdad absoluta puede ser que en Túnez hace frío. Otra verdad absoluta que usted. Todo número elevado a la 0 da 1. Uf, perfecto. Todo número elevado a la 0 da 1. Ay, ¿qué más iba a poner? Ay, esa pregunta fue la que yo respondí que sí a uno. Todo número elevado a la 0 da 1. Yo les pregunté, ¿todo número multiplicado por 0 es 1? No, falso. Eso no existe. Yo estaba esperando que me echaran la madre en ese punto, pero no. Ese era un regalo. Si profe era la última pregunta, sería tan sencilla y yo hice la preguntita trampa. No, ¿cuál trampa? Vámonos con esta. Pues ustedes me les comparto pantallas, compañeros. Compartir. Ahí está. Más tablas de verdad. ¿Listo? Usted con lo que ya sabe, ¿listo? Puede elaborar a partir de varias proposiciones y determinar si esas combinaciones de proposiciones terminan siendo una verdad absoluta o simplemente en algunos casos es verdad y en otros casos es mentira. Entonces, ¿qué es una tabla de verdad? Bueno, esto ya lo sabemos. Tabla de verdad es uno de los métodos sencillos y conocidos de la lógica matemática. ¿Cómo se llama la materia? Pensamiento lógico, ¿listo? Pero también uno de los más poderosos y claros. Entender bien las tablas de verdad es en gran medida entender bien a la lógica formal misma. ¿Listo? Ustedes están estudiando para hacer qué. ¿Cómo, perdón? Ustedes están estudiando para hacer qué. Impresionante. Diseñadores. ¿Cómo? Diseñadores. Ah, diseñadores en qué. En interacción. ¿En interacción de quién? ¿Videojuegos? ¿De juegos? De juegos, aplicaciones, para financiar. Es
Sirve todo. Para ser profesionales. Sí, listo. ¿Qué tiene que ver la lógica con el diseño? Bueno, pues más que con el diseño es con la vida, ¿no? Porque a nosotros nos va a presentar muchos como problemas, entonces hay que ponerle, ahí sí, hay que ponerle Sí. lógica para poderlo solucionar. Exacto. Si usted usted es profesional, usted es un diseñador, usted tiene su empresa, el top del diseño. Llega alguien, mira, necesito que me diseñes una piscina en ese balcón, en tal balcón. Pues usted le va a decir qué características necesita cumplir para poder diseñar una piscina en un balcón, ¿cierto? No, necesito que esté suspendida en el aire y que solo que las bases sean 2 palitos de madera. ¿Sabes? No, mira. Usted ya tiene que ir empezando como a demostrarle las características básicas de cierta construcción, de cierto para poder llegar a cierto producto, cierto fin. ¿Listo? Es decir, usted va a empezar a argumentar proposiciones lógicas. ¿Listo? Para poder ¿qué? Poder digamos, vender su producto, conocer su trabajo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Nadie se convence si algo no es lógico, ¿cierto? Yo les digo, el próximo parcial que vamos a hacer va a ser 50 puntos y tienen 1 hora para desarrollarlo. Y cada punto es ABCD. No, ¿aceptan o no? ¿Qué le pasa? O sea, ¿cómo vamos a un parcial de 50 puntos? ABCD solo dar 1 hora. No, hay que ser un poco más. Sea lógico. La clase dura 2 horas, el parcial de estos temas, entonces, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso es lo que nos lleva a las tablas de verdad. Estas tablas se construyen haciendo una interpretación de los conectores que bueno, ya estamos. ¿Por qué hago tanto énfasis en los conectores? Porque usted se los tiene que aprender sí o sí de memoria. Es más, si quiere, póngalos de foto de WhatsApp. Conjunción. Implicación. Póngalos de estado allá para que la gente le comente. ¿No? Lo tiene que intuitivamente saber las tablas de verdad. Construcción de las tablas de verdad. Como ya sabemos, en lógica solamente tenemos 2 valores. Solamente puede ser verdadero o falso al interpretar una fórmula que finalmente vamos a obtener. Verdadero o falso. Para encontrar muchas veces el proceso es laborioso porque puede estar formada por varias proposiciones atómicas. Atómicas es como inicial. ¿Listo? Primeramente se les asignan valores de verdad. Pues esto ya lo vimos. Lógica matemática. La lógica matemática consiste en el estudio matemático de la lógica. ¿Eso tiene sentido? La lógica matemática es el estudio lógico de la matemática. Obvio. Obvio. La lógica matemática consiste en el estudio matemático de la lógica. Y la aplicación de este estudio a otras áreas de las matemáticas. La lógica matemática tiene estrechas conexiones con las ciencias de la computación y la lógica filosófica. La lógica matemática estudia los sistemas formales en relación de los conectores. En este esquema básico, que no tiene nada de básico, este es un esquema básico de la lógica matemática. Este es un esquema básico. La verdad no le veo lo básico por ningún lado. Pero ellos dicen que es básico. ¿Cómo leeríamos este esquema básico? Principios de la lógica. Siempre, principios de la lógica. Historia y clasificación de la lógica. Autores: Gottfried Leibniz, George Boole, Auguste de Morgan, Bertrand Russell, Alfred Whitehead, Aristóteles. ¿Qué tanto conocimiento tienen ustedes de filosofía? ¿Quién fue el papá de la filosofía? Aristóteles, seguro. Antes de Aristóteles no hubo alguien más. Los griegos, no puede ser Aristóteles porque Aristóteles tenía un maestro que era Platón, Platón tenía a Sócrates y bla, bla, bla. Eran los griegos. Los griegos, perfecto. Sí. Muy bien, ya tú sabes filosofía. Hay un libro que, por ejemplo, hay un libro que lo escribió Platón, creo que se llama La República. La República, ese yo me lo leí. Sí,
Yo intenté leerlo. Yo intenté leerlo, o sea, yo lo pude haber leído, pero no lo entendí nada. Y que hay una moraleja de la cueva, algo así. Yo creo que esa es la más famosa de Platón. Vea, yo la leí. El profesor me la explicó. Y esta es el día que no entiendo la cueva. No entiendo cómo unas personas que están encerradas dentro de una cueva pueden imaginarse un contexto afuera. Sí, ni siquiera saben qué es lo que hay afuera. Entonces, Platón, bueno. Y también sale el pienso, luego existo, ¿cierto? ¿Quién era que decía eso? Pienso, luego existo. Creo que esa salía de Platón. Entonces, ¿qué? Esta maleta no piensa. Entonces, para Platón esta maleta no existe. Y uno queda pensando, pues, ya está bien. Pero tiene que ser para un ser pensante. ¿No? Pienso, luego existo. ¿Será? Claro, porque si no es un ser pensante, como... No existe. ¿Las plantas piensan? Sí. ¿Alguna vez han escuchado que una planta piense? Yo, pues, Mi mamá le sabe. mi mamá les habla, ella echa chisme. No, no puede ser, una planta no Mi piensa. mamá le Sí, hay unas cosas que uno no entiende, pero que son, por lo menos, que mi abuelo, que fue campesino toda su vida, él sabía en qué fecha sembrar. Eso, y él no fue ni estudió agropecuaria, ni nada. Y él sabía que por tales fechas, creo que nunca entendí cómo quería ese conocimiento, pero él pensaba de su forma. Mi mamá le habla de las matas, y eso tiene un matorral allá y le crecen las matas. He escuchado que el humor de las personas, sí, yo no entiendo eso, pero yo puedo sembrar, yo puedo coger 1.000.000 de semillas y regarlas por las tierras más fértiles. Yo creo que me salen 2 matas. Sí, pero si estás de malas y la gente de malas. Mi mamá coge una piedra, la bota a un desierto y a la semana le creció un rosal ahí. O sea, yo nunca he entendido esas cosas. No nos desviemos del tema, Esto, como tal, o sea, como tal no me interesa que vea este gráfico. Eso, que usted llegue a crear este gráfico. O sea, que puede llegar a crear este esquema, este organigrama. Me interesa es que lo pueda leer. ¿Listo? Por lo menos una parte. Por lo menos usted ubíquese aquí en esta parte. Aquellas oraciones que no utilizan conectivos lógicos y pueden ser verdadero o falso, pero no dos valores al mismo tiempo, pues dejarán de ser proposiciones. Me interesa. ¿Qué viene de qué? Que esta es la definición de una proposición atómica o simple, que también es una clasificación de las proposiciones, que las clasificaciones vienen de atómicas, tablas de verdad y moleculares compuestas. ¿Sí? Que pueda ir como desglosando su esquema, ¿listo? Yo después les comparto este esquema si lo quieren ver. Listo. Las tablas de verdad básicas con los conductores son, bueno, estas, otra vez hacer énfasis. La negación, ya la conocemos. Ahí está. Formulación de la negación. No voy a solucionarte el problema. No voy a solucionarte el problema, formalización, NP. ¿Listo? La conjunción, que es el I. Ahí está, ya conozco la tabla. Los perros son listos y los gatos son egoístas. ¿Sí? ¿Será? ¿Ustedes tienen perros y gatos? ¿Se pueden comparar? Yo tengo perro. Otro día les cuento, yo tenía un gato que se llamaba Lucifer. Lucio Fernando. Le decíamos Lucifer. Lucio Fernando. Pues, sí, o sea, no piensen nada malo. Diminutivo de Lucio Fernando. Sí. Lucifer. Y ese gato se le daba de comer a Platón. Les cuento las hazañas de esos gatos. Bueno, ¿qué quiero interesar? Los perros son listos, los gatos son egoístas. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos ir como desglosando nuestras proposiciones. Bueno, esta es la disyunción. ¿Me interesa el ejemplo? Si voy al cine o voy a cenar, entonces gastaré algo de dinero. ¿Voy al cine? ¿Voy a comer? Obviamente afuera. Alguna de las dos, puede hacer las dos. Entonces las dos. Y por lo tanto,
sí va a pasar y gastaré dinero. Esa es la que busco. El implicador, la implicación. ¿Listo? Veamos el ejemplo. Bueno, aquí ya la... Solo cuando, ¿qué? De una verdad puede llegar algo falso, eso es falso. Luis va a la fiesta si Ana va, pero Luis no va si no va Ana. Luis va a la fiesta si Ana va. Pero Luis no va si no va Ana. Muy tragado está. Puede ser la hermana. Bueno, sí. ¿Cuáles son las proposiciones? Luis va a la fiesta si Ana va. O sea, tengo la primera. Si va, yo voy. Listo. Luis no va. Si no va, yo no voy. Luis y Ana no van a la fiesta a menos que vaya alguno de ellos. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que se cumpla P, que es Luis va a la fiesta si Ana va. Entonces, ¿qué pasó? El Q. ¿Sí? Luis y Ana no van a la fiesta a menos que vaya, ¿qué? Luis no va si no va Ana. ¿Sabes qué tiene sentido? No lo mide tanto por proposición, mide lo más en un contexto global. Mide lo que usted está esperando es que llegue alguno de los dos. Y sabe que no va a llegar alguno de los dos, sino que llegan los dos o no llegan ninguno. Puede ocurrir. ¿Qué pasa si usted ve a Luis? Ana. Porque Ana tiene que estar por ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa si usted sabe que va a venir Ana? Bueno, ¿Mm? ¿Qué pasa si usted sabe que no va a estar Luis? no está. ¿Y qué pasa si Ana está? Luis está. Listo, usted ya puede ir usando. Ah, bueno, pero aquí en en el anterior. ¿Listo? Des en cuenta que solo en esta es la que como que no tiene sentido. Si la primera es verdadera, si Luis va, Ana va. Entonces, Luis no va, Ana no va. Pero ya me dijo que sí va. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es falso. Usted es amigo de Luis. Y Luis le dice, yo voy con Ana. ¿Listo? Usted dice, entonces, usted no va a ir. Pero le estoy diciendo que sí voy a ir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que yo estoy afirmando después es falso. ¿Sí? Sí, no importa. Después, cuando cojan el ejemplo, exacto, la condicional. Bueno, esto es sí, solo sí. Sabemos que esto es como los signos. Cuando ambos sean iguales, es verdadero. Si ambos son, si alguno de los dos es verdadero o falso, y el otro no, eso me va a dar falso. Si Misha es un gato, entonces escupirás bolas de pelo. Pues sí. Y si escupe bolas de pelo, es porque ¿qué? Es un gato. ¿Listo? Que no hay otro animal que escupa bolas de pelo. Pues. ¿Qué? Está implícito de ser un gato implica ¿qué? Escupe pelo. Y escupir pelo implica ¿qué? Sea gato. Es decir, las dos, ¿pasan las dos o no pasan? Ninguna. Es eso. Vamos a ver un video. Esto es donde ustedes más o menos un ejemplo de cómo lo que ustedes van a hacer ¿en qué? Vamos a construir la tabla de verdad de esta proposición compuesta y vamos a determinar si es tautología, contradicción o indeterminación. Para comenzar, vamos a hacer dos columnas. ¿Cuántos renglones tienen que haber? ¿Cuántas opciones? ¿Por qué 4? ¿Por qué 8? No mire el video. Pues son dos. ¿Cuántas letras tengo aquí? ¿Cuántas letras? Dos letras. Estoy hablando de dos proposiciones. ¿Listo? Y si tengo dos proposiciones, ¿cuántas combinaciones? 4. Combinaciones. ¿Listo? Si hubiera una tercera letra diferente, tendría 8 combinaciones. Si hubiera una cuarta letra diferente, 16 y así. ¿Listo? Esto es más o menos lo que ustedes tienen que hacer. Bueno, esto es un ejemplo muy básico de este señor Julio Profe. Ay, ya lo vas a hacer. ¿Sí? Pero
moralistas. Es que hay un señor que es, o sea, el Julio Profe, Jorge. Julio Profe, Jorge. Está más tarde, Matemóvil se llama. Recomendadísimo. Matemóvil. Matemóvil. Sí, búsquenlo, ese man sabe lo que no está escrito. Bueno, aquí, bueno, después les traigo un video de Matemóvil. Este señor sí. Vámonos pues. Y en los encabezados colocamos las proposiciones simples P y Q, que son las que podemos identificar. Tenemos 4 filas. ¿Por qué 4 filas? Porque como tenemos 2 proposiciones simples, aplicamos la fórmula 2 a la n, es decir, 2 a la 2. N es el número de proposiciones simples, que en este caso es 2, y esto nos da 4. Por lo tanto, tenemos 4 posibilidades para la tabla de verdad. ¿Cómo se llaman esas 4 posibilidades? Comenzamos con 2 verdaderas y 2 falsas. Es decir, la primera columna, mitad verdaderas, mitad falsas. Y en la siguiente, intercalamos los valores de verdad. Verdadero, falso, verdadero, falso. Como siguiente paso, creamos una nueva columna para comenzar con esta operación que tenemos dentro del paréntesis. Es decir, P, entonces Q, el condicional. Hasta ahí usted ya sabe con lo que eres. ¿Puede desarrollar eso? Sí. De eso. La implicación, ¿cuándo es verdadero y cuándo es falso? ¿Qué pasa? No, No, solo cuando de una verdad. No, Esa es la que es verdadero, verdadero, falso, falso, pero verdadero, falso, es falso. y verdadero falso es falso. Verdadero, falso es falso. Pero el resto, El resto son verdad. Listo, usted ya la desarrolló así. ¿Listo? Ya se la aprendió. Solo cuando es verdadero, falso, esa vaina es falsa. De resto, opciones verdaderas. Recordemos que el condicional es falso cuando de una verdad se llega a una falsedad. Es decir, en este caso es falso. El resto de casillas se llenan con verdadero. Listo. Si se dan cuenta, o sea, todos desarrollan. O sea, el procedimiento siempre es identificar cuál es falso o cuál es verdadero. Lo demás, pum. Eso es complementar. Con eso usted no tiene que aprender que en la implicación verdadero, verdadero, millón de verdad. Verdadero, falso es falso, falso, verdadero es verdadero y falso no es falso es verdadero. No tiene que aprender eso. Cuando estoy hablando de implicación, aprendo que verdadero a falso es algo falso. Y ya. Y lo demás es verdadero. Continuamos. Luego agregamos una nueva columna donde va. Bueno, hasta ahí. Bueno, aquí está desarrollando esta aquí lo que está entre paréntesis. Después nosotros vamos a ir ya a la siguiente clase. Vamos ya a tener nuestras tablas de verdad. Ya nos vamos a arrojar a hacer ejercicios. Y vamos a ver que vamos a empezar a desarrollar primero lo que está entre paréntesis. ¿Listo? Y después vamos a unir esos paréntesis. ¿Listo? Y vamos a ir desglosando cada columna. Pero en este caso será P, entonces Q, será la primera. Listo, aquí. La siguiente será entonces el resultado de esta con esta. Entonces va hasta la siguiente. Y una final será todo el resultado de esta. Entonces Q. ¿Listo? Vamos a ir como desglosando. ¿Listo? ¿Y cuál me interesa que sea verdad? La última. O sea, la que me involucre a todos. A todos. Bueno, vamos a realizar esta operación. La que tiene entonces Q. Vamos a hacer la conjunción entre esta columna de valores y la columna de la Q. Vea, siempre vamos a respetar el orden, ¿no? Aquí primero P, entonces Q, ya la creé. Esa va primero. Entonces, y Q, dice, y Q. ¿Listo? Entonces, esta va primero y después esta va segunda. ¿Listo? ¿Cuándo es verdadero y cuándo es falso esto? ¿La podemos desarrollar? Voy a tomar estos valores y estos valores. ¿Cuándo es verdadero la I? Cuando los dos son verdaderos. Si alguno de los dos es falso, es falso. Y cuando los dos son falsos, eso también es falso.
Entonces, por lo tanto, la única opción que yo tengo aquí, bueno, mentiras. Aquí tengo esta y esta. Recordemos que la conjunción de las Listo, sí, ahí está. Y finalmente Por coge la Q. último, revisamos totalidad, o sea, escribir una y esta. Ahí podemos ver, ¿qué? Usted va a coger la última que desarrolló, a darse cuenta es el paréntesis, digamos, cuadrado. Entonces, Q, entonces va a tomar esta de acá y el Q. ¿Cuándo eso va a ser verdadero? Verdadero a falso. ¿Cuándo es de verdadero a falso? Ninguno, por lo tanto descarto que sea falso. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? De la Q, el condicional será un poco bien que Si todos son verdaderos, ¿qué digo que es? Una tautología, una verdad absoluta. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. ¿Cómo, perdón? Sí, me pasa igual. Es que en el colegio habían otros intereses, Ya bien más otras o menos. preocupaciones que no, mientras que aquí usted está en la universidad, a usted sí le preocupa esto, porque esto es lo que usted va a hacer. Bueno, Lo que usted va a... bueno, sí. Sí, es. Y las notas jamás van a dar como una idea del profesional que usted va a ser. Pues, es el caso. Yo tengo conocidos que en la universidad malos, pero o sea, malos con ganas. O sea, un parcial cuando sacaban 2.95, eso iban a celebrar que terriblemente. Y profesionalmente son los más destacados. Les cuento, por ejemplo, el caso de mi hermano. Bueno, mi hermano en el colegio era cerrado para todos, malo. Se lo llamaban que eran un burro. Entonces, ¿sí? Mi hermano pasaba siempre con 3, 3.2, 3.3, algo así. Terminó su colegio ahí. El IFEX lo pasó ahí, medio raspero. Entró a estudiar psicología. De la nada apareció con 3 especializaciones. Después hizo 2 maestrías más. ¿Listo? Y como profesional, ya es director del bienestar de UIS de la Santo Tomás en Bucaramanga. Y me tiré un año. Yo me llamo, ¿y usted qué pasó? Digo, ¿dónde estuvo el cambio? No, el colegio es una experiencia, la universidad es otra experiencia, la vida profesional es otro. Entonces no implica que si yo saco buena nota, entonces voy a ser buen profesional. No sirve. Sí ayuda, pero no siempre. Igual acá, usted va a encontrar conocimientos que era eso, sí. No es porque usted no los entendía, porque esa persona que le enseñó en el colegio no lo supo explicar. Era simplemente porque usted tal vez en ese momento no lo concebía como importante. ¿Listo? Y así a futuro, usted cuando sea esto, se da cuenta cuando esté en octavo semestre, va a decir, eso era lo que me querían decir en primer semestre. Eso era lo que me... así. Va a ir con el tiempo, va a ir. Bueno, hasta aquí hay preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Regáleme nombre, si es posible, código ahí en el chat, por favor. Bueno, un aviso parroquial, y cordialmente invitados al torneo de ajedrez. Por lo menos el curso de pensamiento rico, por lo menos deberías participar alguien. Por lo menos. No, yo aprendí. ¿Saben jugar ajedrez? Aprendí con Saúl cuando era chiquita. Yo me sé la... Más o menos. ¿Alguien de allá en sus casas juega ajedrez? Yo jugaba ajedrez con un amigo a la mitad de los descansos. ¿Sí? Eso. ¿Desea participar en el torneo de ajedrez? Honestamente sí me interesa. ¿Sí? Sí. ¿Cómo hago para participar en Ya eso? mismo, no te preocupes. Ya mismo, ya mismo. Que les voy a compartir el enlace de inscripción. Que aquí está.
Ahí está. En el grupo de Telegram. Y aquí en el chat también se los voy a compartir. Creo que aquí está. Pensamiento lógico. Aquí está. Control C. Chat. Ahí se les comparto también en el chat. Ustedes se pueden inscribir ahí en el torneo de ajedrez. ¿Listo? Si tiene algún jueguito por allá de lógica, de pensamiento, algo así, desempólvelo, sáquelo, y empiece, tráigalo aquí, compártalo. Sudoku, no sé. No, Sudoku. no conozco algún juego de lógica matemática. Sí, la próxima clase hacemos un sudoku. No, eso es fácil. Sí, claro, ¿no? Yo prefiero... No, a mí, yo siento que el Sudoku es fácil, pero lo que son niveles difíciles, o sea, no es que sean difíciles en verdad, solamente es muy demorado y hay muchas variables. Sí, varias combinaciones que uno puede hacer. Listo, la próxima clase desarrollamos nuestro sudoku. Van a ver que va a ser sencillo. ¿Cómo, perdón? Un 1. No, porque